Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde falamos sobre as principais notícias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais uma edição, tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, pues la primera, como no podía ser otra, pues Núñez Feijóo celebra la gran victoria del partido de la centro-derecha en Portugal. En segundo lugar, el Instituto Cervantes y Funiver promocionarán la enseñanza del español en Angola. Y por último, un artículo sobre el papel del historiador Sánchez Albornoz en la función de embajador de la República Española en la Lisboa de 1936. Ok, então vamos começar ainda com as eleições em Portugal, que ainda estamos a contar votos. Começamos agora a contar os votos dos imigrantes, mas em princípio devemos ter um governo de direita a partir da próxima semana. O que é que o líder do PP, de que forma é que deu os parabéns ao seu colega Luís Montenegro? Bueno, pues como se hacen hoy en día y también porque, claro, era tan tarde, ¿no? Por la noche, aquel recuento que lo vivimos bien, ¿no? Y dormimos poco, pues, bueno, felicitó por medio electrónico, evidentemente personalmente también, pero por Twitter, ¿no? Por ahora llamado X. X. Pues le dijo que me alegra ver que nuestros hermanos portugueses han elegido el único proyecto creíble para el cambio en Portugal. Ya había habido algunas referencias, incluso nosotros hemos puesto una foto de los dos juntos de no hace tanto tiempo, y había habido un encuentro del Congreso del Partido Popular Europeo donde él había dicho, Feijóo, que animaba a nuestro amigo portugués Montenegro para que sea el próximo primer ministro del país hermano de Portugal. Entonces, bueno, pues como ya sabemos, Núñez Feijóo en ese sentido, y siempre hemos remarcado que afortunadamente dentro del panorama político español, mm, tanto Sánchez como Núñez Feijóo se han mostrado proclives a tener una relación especial con Portugal. Está pendiente por saber si el próximo primer ministro también, todo apunta a que puede ser que sí. Siempre se dan paradojas donde a veces gentes de diferentes partidos políticos pues se llevan bien en un lado y en otro. Recordemos que también Portugal pues tiene una política de Estado muy importante y quiere siempre tener una relación correcta o de amistad con España. Pero bueno, habrá que verlo en la práctica si esto se confirma, si continúa pues eso, la política reformista iberista que planteamos que hizo Antonio Costa. Esto está por ver. Y bueno, quién sabe, a lo mejor más adelante esa afinidad política se encuentra y en términos de derecha y dentro de unos años pues también está Feijóo de este lado. Entonces, pues bueno, seguiremos muy de cerca pues esas relaciones entre líderes de partidos y líderes del gobierno y bueno, hasta también dilucidar exactamente el próximo gobierno de Portugal, que bueno, salvo sorpresa, pues todo parece indicar que lo va a liderar Montenegro, por lo menos durante un tiempo no tan corto como parece para algunos, pero sí que va a iniciarse ese proceso. Deixa-me só dar uma pequena chega. Feijó talvez chegue ao governo espanhol, mas talvez seja outra cara, também de direita, mas neste caso no feminino, possa chegar a uma Moncloa. Digo eu, no futuro, quem sabe, fala-se muito. Sí, claro, evidentemente puede que le quiten la silla, ¿no? Que le corran la silla. Ya pasó con Pablo Casado. En este Eu aposto caso, nela. para nosotros le quitó la silla. Hay que decir que Ayuso, que es la que estamos hablando, ya hemos puesto que yo creo que alguno de sus asesores sí que nos debe de leer porque plantear así de una forma tan inequívoca Alianza Ibérica me parece que tiene que estar muy cerca. Ella personalmente, ya hemos contado, tiene buenas relaciones con Portugal. Aún así, ella para ser líder de España tiene que o haber una cosa, un revulsivo muy fuerte, ¿no? Que haya una reacción hacia un mayor centralismo
o lo veo difícil porque para tener mayorías en España tienes que tener votos en todos lados, no solo en el centro, tienes que tener votos en las periferias. Entonces, no está tan claro que pueda hacer un discurso transversal y entonces, pues bueno, está por ver. Pero vamos, el mundo da muchas vueltas y las Exato. generaciones de políticos se van sucediendo, así que todo es posible. Exato, tudo é possível. E agora passamos um pouco mais para baixo do hemisfério e vamos até a Angola. Como é que está o ensino do espanhol no país, de João Lourenço, e de que forma é que o Instituto Cervantes, por um lado, e a Funiver podem ajudar a que este ensino seja desenvolvido? Sí, por lo general en Angola el español que ha habido históricamente ha tenido más que ver por las relaciones históricas con Cuba y angoleños que han estudiado en Cuba, ¿no? Uhum. Y también, pues eso, profesores de español cubanos en Angola también ha debido haber, ¿no? Y bueno, pues desde que se instaló Funiver, la universidad en Cuanza, en el centro de Angola, pues se quiere impulsar esto y en convergencia con esto, pues el Instituto Cervantes que ha viajado allí a Angola, pues como sabemos, dependiendo de las prioridades y de los medios materiales, pues a veces establece un centro fijo, como en Brasil, que si no me equivoco son 5 centros fijos desde hace tiempo, y temporalmente a veces hace acuerdos con universidades. También ocurre, el Camões también hace mucho esto, ¿no? Para un poco reducir costes y tal y tienen una serie de misiones académicas, lo llaman así, ¿no? Y entonces pues establece ese tipo de alianza y entiendo que la establecerá también con Funiver, pues para que haya profesores de español de alguna manera con un coste compartido y que haya algún sitio de referencia también para poder hacer los exámenes oficiales de la lengua, para, pues eso, para que haya clases suficientes e imagino que también el tema online, hoy en día que está muy de moda y que ahorra costes, pues también puede ayudar a la hora de dar clases a distancia y ver qué tipo de alumnos se puede tener y con qué tipo de instituciones, especialmente cuando hay amplias capas de la población que a lo mejor no se pueden pagar un curso de español. A ese nivel de calidad que se ofrece en países desarrollados, ¿no? Entonces, pues bueno, buscan relaciones entre fundaciones universitarias que tengan en cuenta, pues eso, la interculturalidad y diversas sinergias. Así que, bueno, pues este acuerdo entre García Montero y Santos, que son los líderes respectivos de las dos instituciones, pues sin duda es un hecho histórico que refuerza pues todo esto que estamos contando de cómo se van estrechando las relaciones entre Angola y España, sin detrimento obviamente también que Portugal tenga pues el máximo presencia e interlocución como siempre lo ha tenido con Angola. Voltamos então ao passado, ao período dos anos 30 em Portugal, com a ditadura e antes da Segunda Guerra Mundial. Que papel é que desempenhou neste mundo a figura do embaixador e historiador Sánchez Albornoz? Bueno, pues Sánchez Albornoz es un hombre que es muy conocido porque, bueno, pues planteó aquel debate sobre si la identidad ibérica en general o española, si tenía más o menos influencias del mundo de Al-Ándalus, se enfrentó directamente con su amigo por entonces y después enemigo Américo Castro. Uno decía Américo Castro de que sí que era una influencia importante de lo hispano-judío y hispano-árabe y en cambio a Sánchez Albornoz decía que sí, que la pugna con Al-Ándalus era importante para la identidad española, pero no tanto por la infiltración de ideas, sino por el hecho de esa pugna, ¿no? Entonces ese debate se ha ido reproduciendo, a veces una versión más esencialista, otras menos. Pero el caso es que los dos, por otro lado, tenían una visión muy cercana al mundo portugués, ¿no? Y al mundo lusófono, ¿no? Y este en particular, Sánchez Albornoz, porque de Américo Castro ya hemos hablado mucho, pues tiene una trayectoria muy vinculada a lo portugués. En primer lugar, porque hizo una importante investigación en el archivo lisboeta de la Torre do Tombo sobre la curia regia portuguesa. Salió el libro en 1920, una investigación de aquella época que era
algo muy, muy, muy intenso, ¿no? Y tuvo una primera esposa que se llama Concepción Alboín y que tenía origen portugués. Imagino que bueno, de algún abuelo, alguna cosa así. Y bueno, por todo eso, pues tenía un alto interés y conocimiento por Portugal y varios amigos portugueses, ¿no? Él también, de alguna manera, sí que tenía ese sentimiento iberista y lusófilo desde el respeto a la soberanía y bueno, pues le nombraron embajador español en Lisboa de mayo a octubre de 1936. Recordemos que el 18 de julio de 1936 se produce el alzamiento nacional y la posterior guerra civil por la resistencia que hubo por parte de la Segunda República. Entonces, le toca en Lisboa ese periodo y él lo agradece porque, claro, se habla al pellejo de alguna manera, porque depende de dónde te tocaba, en una ciudad o en otra, podía depender tu suerte, ¿no? De morir o no. Y bueno, le tocó en Lisboa. Le tocó en una Lisboa de Salazar y bueno, yo aquí en el artículo cuento un poco, pues, cómo fue. Cuando él llegó allí a Lisboa, la oposición a Salazar aprovechó que estaba su estancia también, pues eso, le recibió en la estación ferroviaria de Rocío y hablaron de Viva la República, porque claro, para la oposición de Salazar, la Segunda República era un ejemplo por la libertad de expresión, por temas, pues, revolucionarios, etcétera, ¿no? Pero claro, el nivel de inestabilidad iba más en España, ¿no? Y bueno, pues tuvo que presionar también porque en esa primera recepción metieron en la cárcel a esos estudiantes portugueses que le recibieron en la estación, ¿no? Y bueno, pues la misión diplomática era muy complicada porque, claro, tenía que dialogar directamente con Salazar y a excepción del Bienio Negro, que aquí se llama justo unos 2 años que hubo en el que la CEDA, que era la Confederación de Derechas Autónomas, ganó las elecciones. Entonces, durante un periodo de la Segunda República gobernó la derecha y en esa sí que se llevó mejor con Salazar. En cambio, con la izquierda, Salazar los veía como federalistas ibéricos, gente peligrosa que podía favorecer a sus opositores y de hecho parte del exilio del régimen de Salazar estaba protegido por la República y sobre todo personalmente por Azaña, ¿no? Bueno, él intentó a nivel personal, Albornoz, pues eso, tener una relación de amistad con Salazar, de catedrático a catedrático, a ver si por esa vía conseguía, pues eso, algún tipo de interlocución. Él en la intervención que tuvo cuando recibió las credenciales dijo que amaba a Portugal, que desde juventud lo había admirado, todas sus glorias, que para él era como algo, como si fuera un orgullo propio y llegaba allí y él decía Albornoz que representaba a la vieja y a la nueva España, ¿no? Y esto es interesante también desde su punto de vista, ¿no? Y bueno, creía que, igual que decimos ahora, que si España y Portugal establecen un clima favorable, consiguen llegar mucho más lejos que si van por libre, ¿no? Entonces, pues bueno, ya remarcó también sobre las entrañas mismas de la tierra peninsular y su gloriosa historia común. Bueno, son discursos también de la época, ¿no? Pero bueno, intentar, pues eso, tranquilizar al otro lado y bueno, evidentemente Salazar le salió con el típico recelo de decir, no te metas en política interna, no digas nada que nos haga dudar de que España no reconoce la soberanía portuguesa o que tiene algún tipo de intención. Entonces él ya vio, dice, mira, ya está el buitre del recelo de esta parte del nacionalismo portugués y tal. Y bueno, más allá de eso, pues cuando se produce el 18 de julio el golpe, Albornoz dice que mucha gente anónima dice que la mitad de Lisboa colabora con él y le manda anónimos y le informa, dice, mira, Salazar está ayudando a las tropas nacionales con logística, ayudándoles con tal cosa, con tal cosa, con tal cosa, está reprimiendo aquí, está cogiendo a los republicanos que están entrando por la raya, le informaban. Y incluso hay un episodio interesante que, pues claro, él comenta que Enrique Galván, en la época capital del ejército, está dentro de España como un agente de Salazar y está, pues eso, haciendo labores de información, de espionaje.
viendo cómo están procediendo las tropas nacionales, evidentemente adheridas a ellas, colaborando con las tropas nacionales, tanto en Lisboa como en Badajoz, ¿no? En las labores de represión. Y después este Enrique Galbao es el mismo que después con el Santa Libertad de la Operación Dulcinea se rebela contra Salazar y hace aquel secuestro del famoso tal. Entonces la gente también evoluciona para que veamos, ¿no? Y bueno, pues también en alguna ocasión el embajador en el coche de la embajada tuvo que llevar a republicanos que estaban perseguidos y que les podía coger la policía de Salazar y los llevaba al puerto de Lisboa para que huyeran a América, ¿no? Y bueno, pues también se dio un episodio curioso que uno de los generales que se insurgieron contra la República, porque recordemos que Franco asume el liderazgo, pero no inmediatamente, sino pasado unos meses. Al principio es una revuelta de varios generales contra la República, incluso a lo mejor en un proyecto incluso más próximo al de una república autoritaria de la de Salazar, ¿no? Después ya dice, no, no, tenemos que cambiar la bandera, tenemos que cambiar el régimen, tenemos que cambiar todo y unificarlo en torno de Franco. Pero al principio era un conjunto de generales, ¿no? Y uno de ellos es Sanjurjo, que en esos días, posteriores al golpe de Estado, va a Portugal para tener una serie de reuniones y tener una serie de logística allí y presiona al embajador al Sánchez Albornoz Salazar, decir, oye, que no use el aeropuerto de Lisboa, que use otra cosa. Y bueno, el hecho es que tuvo un accidente de avión. Siempre se ha dicho que ha sido por sobrecarga, pero nunca sabremos si hubiese salido por el aeropuerto de Lisboa. Y el caso es que existe un monolito que está en mitad de una calle, en la Rua Santa Cruz. Esto está, bueno, despegaron de la Quinta de Amariña. Esto está si no me equivoco, está ahí en Cascais, ¿vale? Cerca de la pedanía Areia. Y el caso es que en esa Jugada Santa Cruz hay un monolito ahí en mitad de la calzada, nosotros de calzada en sentido portugués, porque en español la otra parte de la carretera, en medio de la calle, pues está ese monolito y que recuerda, eso se puso en los años 60, recuerda ese accidente. ¿Y qué pasó? Que le quedó algo de pesar a Sánchez de Albornoz diciendo, a lo mejor por mi actuación le hice ayudar a Franco a imponerse, a este Franco, al resto de generales. Y siempre se ha hablado que hubiese pasado si otros generales con un perfil quizá no tan autoritario como Franco, que hubiese pasado, ¿no? Quizá hubiese sido peor, cuidado, nunca se sabe, porque estas cosas nunca se sabe, pero él dijo, bueno, estos son azares del destino, ¿no? Pero que cambió la historia de alguna manera, parcialmente, ¿no? Y bueno, pues también hay otra cosa interesante que también tuvo una idea de comunicarse con Argentina, siendo embajador, de que se pusiera intermedio entre los dos bandos, el republicano y el nacional, que se impusieran unas tropas hispanoamericanas, en el sentido de que como una fuerza de paz que después se hizo, ¿no? En otros países, pues como son tropas hermanas, que a lo mejor hubiesen intentado parar la guerra, ¿no? Pero el caso es que hubo un intento de mediación de Francia y de Inglaterra, que al final quedó en nada, y los dos bandos no estaban de acuerdo y quedó en nada, pero era una idea extraordinaria, sin duda. Y bueno, y hay otra última anécdota que es cuando ya tiene que huir porque le echan de Portugal, el propio gobierno, le presionan falangistas, hay muchos falangistas allí en Lisboa también y simpatizantes, se tiene que ir, incluso parte de sus funcionarios de la embajada se rebelan del lado de los nacionales. Estando en Francia, porque huye de Lisboa a Francia y tuvo un momento en que va a Valencia a visitar al gobierno de la República que todavía está allí, vuelve otra vez a Francia, él se da cuenta que ya están llegando los nazis por allí, se va a la Francia libre y de allí manda una carta a Salazar, dice, oye, quiero ir a Argentina y tengo que pasar por Lisboa. Y le dijo, no te preocupes, tienes los cónsules de Portugal a tu disposición. Y después quien le reemplaza en la embajada es el hermano de Franco, que se convertirá ahí en un super embajador y un super coordinador de la logística del golpe, pero que se quedará allí 2 décadas para que veamos la importancia que le da Franco a Portugal y Nicolás Franco Bamonte,
uno de sus hermanos, pues estará al frente durante 20 años allí en Lisboa de la embajada. Pues una historia bastante interesante, ¿no? Y vamos a hablar ahora, creo que vamos a hablar ahora más de embajadores, ¿no? Exato. Agora Vamos vamos con falar tus do novo noticias. embaixador que não vai estar, em princípio, 20 anos no cargo cá em Portugal. Mas pronto, as notícias em Portugal. Começamos então com a primeira entrevista ao novo embaixador de Espanha aqui em Portugal. Passamos para o selecionador português, o espanhol Roberto Martínez, que aponta Portugal e Espanha à vitória no Euro 2024. E terminamos com o Mercadona, que já tem uma fatia considerável do mercado também aqui em Portugal. Bueno, pues tenemos al nuevo embajador, está todavía, entre comillas, aterrizando, tiene un margen porque está la cosa inestable, pero ya ha dado algunas señales de qué estilo va a llevar, ¿no? Y ha dado un par de entrevistas, ¿no? Exato, então a primeira entrevista oficial do novo embaixador com Maria Sérgio ainda está um pouco aqui a aterrar e também como houve eleições, ainda tem tempo para conhecer os cantos à casa. Trico deu a sua primeira entrevista, não muito, vamos dizer, uma curta entrevista, sinceramente não foi muito longa, ao Expresso. Nesta entrevista, o embaixador, que também é escritor, logo em Portugal, se calhar vai se inspirar até bastante, falou sobre não só a sua política, mas falou sobre Portugal, do amor que os portugueses e da sensibilidade que tem para as artes, outra vez, vamos reforçar outra vez que ele é próprio, é um autor publicado e que como os dois países se devem aproximar em várias temáticas, temáticas essas que ele aprofundou um pouco mais numa segunda entrevista, certo? Sí, pues en la revista que, bueno, que se vende en Portugal, que es la de Actualidad Economía Ibérica, que es de la Cámara de Comercio Luso-Española, que tantas noticias hacemos. Ellos, pues bueno, sacan esta revista mensual y en la edición de marzo de 2024, pues afirma que Portugal debe pasar a ser el estrecho aliado en nuevos ámbitos impulsado por la relación comercial. Es decir, esta idea de la alianza, ¿no? Que venimos insistiendo, pues la asume de alguna manera el embajador, ¿vale? Juan Fernández Trigo, y lo hace con mucha habilidad, hay que decirlo. También él, por ejemplo, en la entrevista dice que entiende perfectamente que por razones de cohesión nacional el gobierno portugués quiera avanzar rapidísimo con la conexión ferroviaria con Galicia, pero que se tenga en cuenta la otra, con una cierta compatibilidad. Lo hace con una manera muy elegante porque él ha tenido puesto responsabilidad de mucho, vamos a decir, donde se exige dosis extra de diplomacia, ¿no? Porque ha estado en Cuba, en Venezuela, tenemos aquí la Venezuela. cuestión de 155, entonces Uhum. él sabe muy bien llevar este estilo más de diplomacia de alto nivel, ¿no? Y bueno, y también por añadir, hay unas declaraciones por dentro, ¿vale? Que dice que además de la economía, que es un asunto que no es menor, dice que es importante también una aproximación más intensa de carácter emocional y cultural. A mí me ha gustado estos términos expresarlo así, porque alguna vez lo hemos dicho, el sentimiento ibérico, del reconocimiento cultural. Yo creo que por esa vía, si la profundiza y con esa idea del escritor, ¿no? Del escritor que Como os pasea outros. por Lisboa, el estilo de Pessoa y todo esto, pues seguramente nos va a dar buenas noticias y nos ayudará pues pues sí, a estrechar mejor las relaciones. Y bueno, vamos por la siguiente noticia, que tiene que ver con Roberto Futebol, Martínez, que es otro embajador, podríamos decir, a su exato. manera, ¿no? En el Agora, o campo segundo del embaixador, mas fútbol. no campo desportivo. Então, Roberto Martínez, como De La Fuente e vários selecionadores ao redor do planeta, anunciaram mais uma lista de convocados. Neste caso, Portugal e Espanha vão ter amigáveis. Portugal com a Suécia, Espanha, um deles será com o Brasil. E neste anúncio dos convocados, esta é a última lista antes do início do Euro 2024, que é dentro de 3 meses.
Martínez, que é o embaixador, neste caso, a nível futebolístico, lembrou que acredita, apontou um lote de 7 seleções candidatas a vencer o título europeu, colocou Portugal e Espanha entre este lote de candidatos, onde também tem a Bélgica, que também foi treinada anteriormente por Martínez. Então, segundo o selecionador nacional, Portugal, tal como Espanha, tem jogadores capazes de fazer a diferença e ganhar a qualquer equipa, não só na Europa, mas vamos estendê-la para o mundo. Bem, para além deste espírito de confiança que Martínez tem, mas que pretende encarar, como se diz muito na gíria futebolística, jogo a jogo, mas não é só Martínez que está muito confiante nas duas seleções ibéricas. Rafa Benítez já tinha dado uma entrevista anteriormente, onde apontava também Portugal e Espanha no top 3 das favoritas, ao lado da França, de Kylian Mbappé, que provavelmente será no futuro jogador do Real Madrid. De La Fuente, também numa convocatória muito recente, voltou também a sublinhar que acredita que Portugal e Espanha estão no lote das grandes favoritas a conquistar o título europeu. Então, no caso de Portugal, só para terminar, uma curiosidade. Bem, como todos sabemos, Euro 2016, Portugal foi campeã europeia, não conseguiu revalidar o título, foi ganho pela França, e este, muito provavelmente, será o último europeu de Pep, 41 anos, já antigo jogador do Real Madrid, atual jogador do Porto, e de Cristiano Ronaldo, mas no caso Ronaldo nunca se sabe que ele há de continuar. E Portugal não tinha um selecionador estrangeiro nascido fora do país há exatos 20 anos. O último foi Luís Filipe Scolari, o brasileiro, conseguiu no Euro 2004 um segundo lugar para Portugal. Logo, Martínez teve a esquia muito alta. Muy bien, y por último, una noticia de empresa y, como no, Mercadona, que continúa su estrategia exitosa, ¿no?, de implantación en el mercado portugués. Completamente. Então, a Mercadona está a comemorar 5 anos de entrada no mercado português. Atualmente tem 49 lojas, tem 8% já do mercado português. Isto foram dados anunciados pelo próprio diretor, próprio presidente da companhia, Juan Roy, na última conferência de imprensa da apresentação de resultados, quando referiu Portugal. Lembrou que neste ano comemoram os 5 anos de entrada, que o ano passado foi muito bom, tanto em Portugal como em Espanha, muito devido também ao boom turístico que existe nos dois países, e que pretendem durante este ano consolidar a presença aqui em Portugal com a abertura de 11 novos espaços. Um deles vai ser até relativamente perto de onde estou, numa zona chamada Fernão Ferro, e que em Portugal, onde lembrou que sou uma empresa espanhola, mas pretendem ser cada vez mais portugueses, referiu que estão a aprender bastante, não só com os clientes ou com os trabalhadores, mas com os próprios fornecedores. Atualmente a Mercadona faz negócio com 1000 fornecedores portugueses, 1000 produtores conseguem colocar os seus produtos não só nas lojas da Mercadona em Portugal, mas também na Mercadona em Espanha. Um dos produtos portugueses que faz algum furor nas prateleiras também em Espanha são em Portugal. Há muito a coisa de beber o chá, o café à tarde com bolos secos, pequenos bolos, e no inverno existem uns bolos que são feitos de canela, chamamos também de lagartinhos, são assim enroladinhos, que no último inverno fizeron furor na Mercadona Espanha. Pues sí, lo mismo vamos a tener que investigar sobre esos supermercados que hacen ese iberismo Vamos. de mercado, ¿no? De productos de mercado de un lado y otro. Me consta que, por ejemplo, en el Carrefour de Fuentes de Oñoro tiene muchos productos de los dos países, y seguro que habrá casos parecidos en Galicia y en otros lados, pero en este caso tiene el valor de que consigue extender el producto a toda la península de los dos lados, ¿no? Exatamente. Entonces hace una labor de sensibilización y de divulgar conocimiento para que haya una demanda de esos productos. Una vez que la gente los conozca y le guste, empiecen a extenderse también a lo largo del país. O sea que es una labor muy interesante. Bueno, Andrea,
Muchas gracias por todo. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de Portugal y de España, en portugués y en español. Ya sabéis, nos podéis encontrar en redes sociales y en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Até à Obrigado. próxima.